Mi teléfono vibró durante el almuerzo del domingo. Número desconocido. El mensaje decía: no reacciones. Te están grabando. Seguí comiendo, seguí sonriendo. Pero miré alrededor de la mesa del comedor y me di cuenta de que estaba sentada en una trampa. Alguien en esa mesa quería que me fuera. ¿Pero quién y por qué? Esa noche, los encontré. Cámaras escondidas en mi casa, observándome durante meses. Y cuando descubrí quién las había puesto, se me heló la sangre. Pensaron que sería fácil. Una viuda de 68 años sola. Olvidable. Estaban equivocados. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden ocurrir a cualquier edad. Ahora, de vuelta a la historia. El asado olía perfecto. Rachel solo hacía asado cuando quería algo. Me quedé en el porche de su casa con un pastel comprado, el sol de la tarde del domingo cálido en mi espalda. Antes de que pudiera tocar la puerta, se abrió. Rachel me sonrió. Sus dientes eran muy blancos. Margaret, entra. James está preparando las bebidas. Tomó el pastel sin mirarlo. No tenías que traer nada, pero siempre traía algo. Todos los domingos durante 2 años desde que Daniel murió. La mesa del comedor estaba puesta con los platos buenos, servilletas de tela. Rachel incluso había puesto flores. Puse mi bolso en la mesa lateral y noté el jarrón allí, tulipanes frente a las sillas del comedor. Bonito, pero la colocación se sentía extraña, como si alguien lo hubiera movido para apuntar a la mesa. Derek se nos une hoy, dijo Rachel desde la cocina. Está deseando verte, Derek, su hermano, el asesor financiero. Había estado asistiendo a estas cenas durante meses, siempre haciendo preguntas sobre mi casa, mis cuentas de jubilación, si tenía mis papeles en orden. James entró cargando un vaso de té helado. Mi hijo parecía cansado, con sombras bajo los ojos. Me besó en la mejilla sin mirarme del todo. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, cariño. Igual que la semana pasada. Él asintió y vertió el té. Sus manos temblaban ligeramente. Observé los cubos de hielo caer en cada vaso y me pregunté cuándo había empezado mi hijo a ponerse nervioso conmigo. Tyler apareció por el pasillo. Alto, 17, como su abuelo. Ojos de Daniel. Me abrazó correctamente. Hola, abuela. Su voz era tranquila. ¿Te ves bien? Gracias, cariño. ¿Cómo va la escuela? Bien. Ocupado. Miró hacia la cocina, luego de nuevo hacia mí. Algo en su rostro que no podía leer. Ethan vino corriendo desde el patio trasero, 9 años, cubierto de manchas de pasto. Chocó contra mis piernas. Abuela, construí un fuerte. Sí. Tendrás que mostrármelo después del almuerzo. Rachel apareció y puso su mano en el hombro de Ethan. Ve a lavarte, cariño, y cámbiate la camisa. Tocaron el timbre. Derek se metió sin esperar. Tenía 40 años, grueso alrededor del torso. Reloj caro. Llevaba una botella de vino como si trajera la comunión. Margaret. Me besó en la mejilla. Su colonia era demasiado fuerte. Te ves bien, activa. Camino todos los días. Bien. Bien. El ejercicio es muy importante a tu edad. Se sentó en la cabecera de la mesa, no en el lugar habitual de James. James no dijo nada. Nos sentamos. Rachel sacó el asado en una fuente. Todos comentaron lo bien que se veía.
Derek sirvió vino. Tomé medio vaso para ser cortés. Entonces, Margaret, dijo Derek, cortando su carne. Rachel mencionó que todavía vive sola en esa gran casa. 4 habitaciones, ¿verdad? 3. No es tan grande. Aún mucho mantenimiento para una persona. Sonrió. ¿Has pensado en reducir tamaño? El mercado está muy fuerte ahora. Me gusta mi casa. Claro que sí. Solo digo, desde una perspectiva de planificación financiera, podrías liberar mucho capital. Hacer tu retiro más cómodo. Tenía 380,000 pesos en cuentas de retiro y ninguna hipoteca. Mi retiro ya era cómodo. Tomé un bocado de asado y no respondí. Rachel intervino. Solo nos preocupamos por ti, Margaret. Todo ese trabajo en el jardín, las escaleras, estar sola si algo pasa. Tengo 68, no 90. Lo sé, pero las cosas pueden cambiar rápido a esta edad. Queremos asegurarnos de que tengas sistemas de apoyo. Miró a James, ¿verdad? James asintió. Miraba su plato. Derek se inclinó hacia adelante. ¿Has designado un poder notarial? Alguien que maneje tus asuntos si no puedes. Tengo un testamento. Eso está bien, pero un poder notarial es diferente. Es para mientras aún estás viva. Si tienes una emergencia médica o si tu memoria empieza a fallar, alguien necesita autoridad legal para intervenir. Usualmente, es un miembro de la familia. Miró a James, un hijo, por ejemplo. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo ignoré. No planeo que mi memoria falle, dije. Rachel se rió. Demasiado fuerte. Claro que no, pero estas cosas sorprenden a la gente. La madre de mi amiga pensaba que estaba bien. Y luego un día, dejó la estufa encendida y casi quema la casa. Nunca dejé la estufa encendida. Era meticulosa con la estufa. Mi teléfono vibró de nuevo. Margaret, ¿necesitas contestar eso?, preguntó Rachel. Podría ser importante. Está bien. Tyler me observaba. Su rostro estaba muy quieto. Mi teléfono vibró por tercera vez. Metí la mano en mi bolso y miré la pantalla bajo la mesa. Número desconocido. El mensaje era corto. No reacciones. Te están grabando. Explicaremos después. La letra T al final. Seguí masticando, tragué, tomé un sorbo de agua, puse el teléfono de vuelta sin cambiar mi expresión. Tyler, tenía que ser Tyler. Empecé a notar cosas entonces. El reloj decorativo en la repisa, su cara apuntando directamente a la mesa del comedor. Había estado aquí 100 veces, y ese reloj usualmente miraba hacia el otro lado. La caja de pañuelos en la mesa lateral cerca de la entrada, inclinada de forma incorrecta. Un pequeño punto oscuro en el frente que podía ser una lente. El ambientador enchufado en la pared. Demasiado nuevo, demasiado brillante, colocado a la altura de los ojos. Cámaras. Me estaban grabando. Derek seguía hablando sobre planificación patrimonial. Rachel mencionó nuevamente comunidades de asistencia para adultos mayores. Muy bonitas. Había investigado solo para tener opciones cuando estuviera lista. Asentí, sonreí y seguí comiendo. Por dentro, mi mente giraba. Si Kava había enviado ese mensaje, sabía sobre las cámaras, lo que significaba que esto había sido planeado. ¿Por cuánto tiempo? Pensé en los últimos meses. Derek apareciendo más seguido. Las preguntas de Rachel sobre mi rutina diaria. Si había tenido mi chequeo. Si tomaba mis medicamentos. Cómo dormía.
Estaban construyendo algo, tal vez un caso en mi contra. Después del postre, Rachel me acompañó a la puerta. Me abrazó y dijo, deberíamos hacer esto de nuevo pronto. Tal vez el martes para un café. Tengo clase de ISL el martes, dije, entonces el miércoles. Club de lectura. Su sonrisa se tensó. Bueno, cuando tengas tiempo, caminé hacia mi auto. El sol de la tarde estaba bajo ahora. Luz dorada sobre el césped. Ethan estaba de vuelta en su fuerte saludando. Yo saludé de vuelta. Cuando abrí mi bolso para buscar mis llaves, noté que mis gafas de leer estaban en el bolsillo equivocado. Siempre las guardaba en el bolsillo exterior con cremallera. Siempre. Debajo de ellas había un trozo de papel de cuaderno doblado. Miré hacia arriba. Tyler estaba parado en la puerta. Levantó la mano. No un saludo, más como una señal. Luego se fue y la puerta se cerró. Desdoblé el papel en mi regazo. Letra de adolescente a lápiz. Abuela, tienen cámaras en tu casa grabándote durante meses. El hermano de mamá ayuda. Quieren tu casa y tu dinero. Puse un USB en la guantera la semana pasada cuando tomé prestado tu auto. Todo está ahí. Lo siento mucho. Por favor, ten cuidado. Borra esto, Tyler. Lo leí 3 veces. Mi casa meses. Habían estado en mi casa. Tyler había tomado prestado mi auto la semana pasada, dijo que el suyo estaba en el taller. Abrí la guantera con manos temblorosas. El USB era pequeño y azul con sus iniciales escritas con marcador. Me senté allí en su entrada, motor apagado, mirándolo. Mi propio hijo, mi nuera, su hermano. Habían estado en mi casa, en mis espacios privados, grabándome. Rachel apareció en la ventana del frente observándome. Levantó la mano y sonrió. Yo sonreí de vuelta, encendí el auto, saludé con la mano, conduje a casa despacio. Límite de velocidad, señales de giro, todo correcto. Mis manos no temblaron hasta que entré en mi propia entrada. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y el USB que Tyler había escondido para mí. La casa estaba oscura excepto por la luz sobre el fregadero. Había cerrado todas las cortinas y cerrado ambas puertas. Lo conecté, una carpeta etiquetada Grandma Evidence. Dentro había docenas de archivos. El primer video me mostraba en mi dormitorio vistiéndome. El ángulo era desde arriba, ligeramente a la izquierda. Mi detector de humo. Habían puesto una cámara en mi detector de humo. Cerré ese archivo y abrí otro. Yo en la cocina preparando café. Luz de la mañana a través de la ventana, con mi bata azul. La fecha decía hace 3 semanas. Otro archivo me mostraba en el baño cepillándome los dientes. Me habían estado observando en mis momentos más privados durante meses. Me levanté y caminé al fregadero, serví un vaso de agua y lo bebí, de pie, mirándome en el reflejo de la ventana oscura. Luego me senté de nuevo y seguí revisando los archivos. Capturas de mensajes de texto entre Rachel y Derek. Rachel había escrito que necesitaban más imágenes de mí luciendo confundida y preguntó si él podía editar esa conversación para eliminar el contexto. Derek respondió que ya lo había hecho y me mostraba como si no pudiera seguir una conversación básica. Otro intercambio. James preguntando cuán pronto podrían presentar la solicitud. Derek diciendo que con 2 semanas más de grabación tendrían suficiente para una petición de emergencia. James preguntando sobre la venta de la casa. Derek respondiendo que el desarrollador estaba listo y una vez que James tuviera el poder notarial, podrían cerrar rápido. Leí cada mensaje. Dejé que la rabia creciera lenta y cuidadosamente. Había fotos de equipos de cámara,
recibos de una tienda de espionaje en línea, manuales de instrucciones. Luego encontré el documento, una línea de tiempo de su plan dividida en 5 fases. La fase 1 era instalar cámaras y documentar comportamientos preocupantes durante 3 meses. La fase 2 era crear material editado mostrando confusión e incapacidad para cuidarme. La fase 3 involucraba a Derek proporcionando una evaluación profesional de capacidad disminuida. La fase 4 era presentar la petición de poder notarial de emergencia. La fase 5 era vender mi casa rápidamente, trasladarme a un centro económico y quedarse con la diferencia. Actualmente estaban en la fase 2, mes 5. El documento también mencionaba el fondo fiduciario que había creado para Isen, 120,000 pesos para su educación. Como sus tutores, con mi incompetencia declarada, podrían solicitar redirigir esos pagos a ellos mismos. 1.35 millones de pesos en total. Eso era lo que valía para ellos. La casa a 850,000 pesos, mis cuentas de jubilación a 380,000 y el fideicomiso de Isen a 120,000. Me quedé allí hasta que los números en la pantalla se volvieron borrosos. Luego cerré la laptop. Pasaba de medianoche, pero mi mente estaba clara y fría. Caminé por mi casa habitación por habitación, encendiendo cada luz. Al amanecer, empecé a buscar. Primero bajé el detector de humo del pasillo. Me subí a una silla y desenrosqué la cubierta. La cámara era más pequeña que la uña del pulgar, junto a la batería. La dejé allí y volví a poner la cubierta. El baño tomó más tiempo. Revisé la rejilla del techo, pasé los dedos por los bordes hasta sentir un bulto. Otra cámara exactamente donde sospechaba en mi dormitorio. Miré todo de manera diferente. La lámpara en mi mesita de noche tenía un pequeño agujero en la base que nunca había notado. Desenrosqué la parte inferior y la encontré. La cocina dolió más. Daniel me había comprado ese gallo de cerámica para nuestro 30º aniversario. Rojo y alegre, estaba encima del refrigerador. Lo bajé cuidadosamente. La cámara estaba escondida en la cresta de su cabeza. 4 cámaras en total. Pensé en cada momento privado de los últimos meses. Vistiéndome, duchándome. La noche que lloré mirando la foto de Daniel. La mañana que hablaba sola mientras preparaba el desayuno. Trabajando un problema con un estudiante de mi clase de ISL. Todo grabado. Todo listo para ser cortado, editado y usado en mi contra. Quería arrancar las cámaras y destrozarlas. En cambio, puse todo de vuelta exactamente como estaba. Había pasado 40 años enseñando Hamlet a estudiantes de secundaria. Conocía la línea sobre la obra siendo la cosa en la que atrapamos la conciencia del rey. Si me estaban observando, les daría una actuación. Una mujer completamente capaz y cuerda. Cada acción deliberada. Cada momento prueba de que no necesitaba la ayuda de nadie. El martes por la mañana, enseñé mi clase de ISL en la biblioteca como siempre. Sonreí a mis estudiantes, repasé las conjugaciones de verbos, elogió su progreso. Esa tarde, usé la computadora de la biblioteca para crear una nueva cuenta de correo electrónico, una que ellos no conocieran. Envié un mensaje a Kyler a su correo escolar. Gracias por la nota. ¿Podemos hablar en un lugar privado? Respondió en una hora. Coffee Bean en Maple Street, miércoles a las 4. Le diré a mamá que tengo grupo de estudio. Llegó el miércoles. Llegué temprano y me senté en la esquina trasera donde podíamos ver a cualquiera que entrara. Tyler llegó exactamente a las 4, luciendo agotado y culpable. Pedimos café y se deslizó en el asiento frente a mí. Sus manos temblaban. Abuela, lo siento mucho. Debería habértelo dicho antes. Me lo dijiste cuando importaba.
Eso es lo que cuenta. Miró su taza. Encontré el equipo de cámaras en el closet de papá hace 4 meses. Dijo que era un sistema de seguridad para tu casa, para mantenerte segura. No le di importancia hasta hace 2 meses cuando escuché a mamá y al tío Derek en la oficina. La puerta estaba entreabierta y hablaban de editar las grabaciones para que parecieras confundida. Alcancé su mano y la apreté. Cuéntame todo, y lo hizo. Como había empezado a escuchar más cuidadosamente después de eso. Como los había oído planear solicitar el poder notarial. Como Derek se había jactado de haber hecho lo mismo con la abuela de su esposa hace 2 años y salirse con la suya. Como Howard había esperado semanas asustado sin saber qué hacer hasta que finalmente empezó a descargar archivos secretamente de la computadora de su padre mientras ellos dormían. Como había recopilado todo en ese USB y lo había llevado consigo durante semanas, esperando el momento adecuado para colocarlo en mi auto. ¿Tío Derek hizo esto antes?, pregunté. Tyler asintió hacia la abuela de su exesposa. Ahí fue donde consiguió toda la idea. Vendió su casa y la puso en algún lugar barato y se quedó con la mayor parte del dinero. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que pasó, era demasiado tarde. Me quedé muy quieta. ¿Cómo se llamaba? No lo sé, pero lo escuché decirle a mamá que funcionó perfectamente la primera vez. Nos quedamos allí un largo momento. La cafetería estaba llena a nuestro alrededor. Gente riendo y hablando, sonidos normales de la tarde. Todo se sentía lejano. Tyler, dije, necesito que hagas algo por mí. Sigue actuando normal en casa. No dejes que sepan que me contaste algo. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué vas a hacer? Voy a detenerlos, pero necesito tiempo y necesito que estés seguro. Miró con los ojos de Daniel. Tengo 2 de enero de 2018 meses. Una vez que sea legalmente adulto, no podrán controlar lo que digo. Lo sé, pero hasta entonces, ten cuidado. Asintió. Terminamos nuestro café y él se fue primero. Esperé 10 minutos antes de caminar hacia mi auto. El sol de la tarde estaba brillante y cálido. Conduje a casa pensando en todo lo que Callum me había contado. Derek había hecho esto antes. Había otra víctima en algún lugar. Otra familia destruida por el mismo esquema. Cuando entré en mi entrada, miré mi casa como si la viera por primera vez. Bonito ladrillo, molduras blancas, cajas de flores que había plantado en primavera, valorada en 850,000 pesos en el mercado actual. Dentro había 4 cámaras observando cada movimiento mío. Pero ahora sabía exactamente dónde estaban y sabía exactamente qué planeaban James, Rachel y Derek. Desbloqueé la puerta principal y entré. La casa olía a la vela de lavanda que había encendido esa mañana. Todo parecía normal y pacífico. Me quedé en el pasillo pensando en lo que venía después. Querían quitarme todo. Mi hogar, mi dinero, mi independencia, mi dignidad. No tenían idea de con quién se estaban metiendo. Había enseñado a adolescentes durante 40 años. Sabía cómo manejar a personas que me subestimaban. Y estaba a punto de enseñar a mi hijo una lección que nunca olvidaría. Patricia Vance había manejado la herencia de Daniel hace 2 años. Su oficina estaba en el centro, en un edificio antiguo con techos altos y pisos de madera que crujían. Tenía casi 60 años, cabello plateado y ojos que no se perdían nada. Llevé el USB y mi laptop, los puse en su escritorio sin decir nada. Margaret, gusto en verte. ¿De qué se trata esto? Necesito que veas algo. Conectó el USB y le mostré todo. Los videos de mi dormitorio, mi baño, mi cocina, los mensajes de texto entre Rachel y Derek, el documento con la línea de tiempo de su plan de 5 fases.
El acuerdo de venta de la propiedad ya firmado. El rostro de Patricia se endureció con cada archivo. Cuando terminamos, se recostó en su silla. Margaret, esto es abuso criminal a personas mayores, vigilancia ilegal, conspiración para cometer fraude. Tu hijo irá a prisión. Tenía la garganta apretada, pero mi voz se mantuvo firme. Dime qué hacemos. Llamó a un experto en tecnología forense y a un investigador privado. Pasamos 2 horas revisando todo. El experto confirmó que los videos habían sido editados y podía probarlo. El investigador tomó nota sobre el historial de Dererick. Tyler mencionó que Dererick había hecho esto antes. Dije a la abuela de su exesposa. El investigador levantó la vista. ¿Nombre? No lo sé, pero fue hace unos 2 años. La encontraré. Patricia delineó la estrategia. Documentar todo. Mantener un diario en video mostrando que estaba competente. Dejar que ellos siguieran pensando que su plan funcionaba. Mientras tanto, construir un caso sólido. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Unas semanas, tal vez un mes. Necesitamos encontrar a esta otra víctima y obtener su testimonio. Necesitamos probar que Derek tiene un patrón. Conduje a casa con las manos firmes en el volante. El domingo siguiente, volví a la casa de James y Rachel para cenar como si nada hubiera cambiado. 3 días después, el investigador llamó. La había encontrado, Linda Portman, 76 años, viviendo en un centro de cuidado de memoria en el lado este de la ciudad. Abuela de la exesposa de Derek. Había vendido su casa hace 2 años y la trasladó al lugar más barato que pudo encontrar. Patricia y yo la visitamos un jueves por la tarde. El lugar olía a limpiador industrial y verduras sobrecocidas. Linda estaba en la sala común haciendo un rompecabezas. Tenía días buenos y malos. Hoy era un buen día. Nos sentamos con ella en una mesa de esquina. Le expliqué quién era y por qué habíamos venido. Las manos de Linda temblaban al alcanzar su vaso de agua. Él también te lo hizo a ti. Está intentando, pero yo me enteré antes de que pudiera terminar. Nos contó toda la historia. Como Dererick la convenció de darle el poder notarial por si acaso. Como en 6 meses vendió su casa y la trasladó aquí. Como para cuando se dio cuenta de lo que pasó, el dinero se había ido. Como su nieta se había divorciado de él, pero el caso legal no avanzó porque Linda había firmado los papeles voluntariamente. Fui estúpida, dijo. ¿Confiaste en la familia? Eso no es estúpido. Linda me agarró la mano. No dejes que te lo haga a ti. Perdí todo. Patricia tomó notas detalladas y hizo que Linda firmara un affidavit. Al salir, miré hacia atrás. Linda estaba sentada sola en esa mesa, mirando su rompecabezas. Eso podría haber sido yo en unos meses. Las siguientes 3 semanas, viví 2 vidas. En casa, actuaba para las cámaras. Cocinaba comidas, pagaba cuentas en la mesa de la cocina donde podían ver, resolvía crucigramas, hablaba por teléfono con mi hermana sobre noticias actuales. Cada acción era prueba deliberada de que estaba bien. Los domingos, iba a su casa a cenar, sonreía ante las preguntas de Dererick, escuchaba las sugerencias de Rachel sobre residencias asistidas, observaba a James evitar mi mirada. Pero también me reunía con Patricia 2 veces por semana. El experto en tecnología analizaba cada video. El investigador investigaba las finanzas de Dererick y encontraba irregularidades. Patricia preparaba mociones y estrategias de presentación. Luego llegó el domingo que Rachel me invitó a su cena de aniversario. Dijo que sería solo familia. Tal vez podría cuidar a Isen mientras ellos salían. Dije que sí. Ese domingo,
Llegué a las 5 con una botella de vino. Rachel me abrazó y dijo que tenían reservaciones a las 7. Tyler estaba en la casa de un amigo trabajando en un proyecto escolar. Solo Ethan y yo. James me besó en la mejilla. Olía a aftershave y culpa. Se fueron a las 6:30. Ethan y yo vimos una película en la sala. Se quedó dormido a la mitad, acurrucado contra mi lado. Esperé hasta que su respiración fuera profunda y estable. Luego lo moví al sofá, lo cubrí con una manta, y caminé a la oficina de James. La puerta estaba desbloqueada. Su computadora estaba encendida. Conocía su contraseña. La había usado desde la secundaria. Broncos 94. Le escribí y la pantalla se encendió. Encontré la carpeta en menos de un minuto. Documentación de mamá. Dentro había 40 videos, todos editados, todos diseñados para hacerme ver confundida, olvidadiza, incapaz de cuidarme. Abrí uno. Grabación de mí buscando en los cajones de la cocina, luciendo desorientada, dejando la estufa encendida. Recordé que esa mañana había estado buscando mi colador de té. Lo encontré en 30 segundos. Preparé el té. Apagué el quemador. La versión editada cortó la parte donde encontraba el colador. Repitió la apertura del cajón para que pareciera repetitivo. Terminaba antes de que apagara la estufa. Era convincente. Parecía exactamente a alguien con demencia. Había más archivos. Un borrador de petición legal para tutela y curaduría de emergencia. Un formulario de evaluación médica completado por Derek con observaciones completamente fabricadas. Cadenas de correos electrónicos entre los tres discutiendo el tiempo y la estrategia y el acuerdo de venta de la propiedad condicionado a que James obtuviera autoridad legal. 825,000 pesos por debajo del valor de mercado para un cierre rápido en efectivo. Escuché a Ethan moverse en la sala. Saqué el USB que Patricia me había dado y copié todo. Tomó 4 minutos. Borré el historial de transferencia, cerré todo, lo dejé exactamente como lo encontré. Ethan seguía dormido cuando regresé. Me senté junto a él y acomodé su cabello de la frente. Estaban usando a este niño para justificar robarme. Cuando James y Rachel llegaron a las 9, yo estaba leyendo en el sofá con la cabeza de Ethan en mi regazo. ¿Cómo estuvo?, preguntó Rachel. Perfecto. Vimos una película y se quedó dormido. ¿Comió? Le hice un sándwich alrededor de las 7. Rachel sonrió, su sonrisa blanca. James miró sus zapatos. Conduje a casa y me quedé en la entrada un largo rato antes de entrar. A la mañana siguiente, me encontré con Patricia en su oficina. Le entregué el USB. Revisó los archivos con la misma expresión dura que tuvo la primera vez. Cuando terminó, me miró. Esto es todo lo que necesitamos. Presentaremos mañana. Todo. Denuncia criminal por abuso a personas mayores y vigilancia ilegal. Orden de restricción de emergencia. Cese y desista al desarrollador. Informe a la Junta Estatal sobre Derek. Todo a la vez, para que no puedan coordinar una respuesta. ¿Qué pasa después? Entonces veremos de qué están hechos realmente. Patricia presentó todo el lunes por la mañana. Al mediodía, el sheriff había entregado órdenes de restricción a James, Rachel y Derek. A las 3, mi teléfono sonaba. No contesté. A las 5, Rachel apareció en mi puerta. La observé por la ventana. Estaba gritando algo que no podía escuchar. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Hay alguien violando una orden de restricción en mi casa. El oficial llegó en 10 minutos. Advirtió a Rachel, pero no la arrestó.
Primera violación. Se fue, pero no antes de mirar directamente a mi ventana principal. Sabía que la estaba observando. Sonrió y saludó. Cerré la cortina y aseguré la puerta. Luego recorrí mi casa y quité cada cámara, el detector de humo en el pasillo, el del ventilador del baño, la lámpara del dormitorio. El gallo de cerámica que Daniel me había dado para nuestro aniversario. Los alineé todos en la mesa de la cocina y los observé. 4 pequeñas cámaras que me habían vigilado durante meses. Las había dejado ahí mientras construía mi caso. Ahora ya no las necesitaba. Las puse en una bolsa de plástico y las llevé a la oficina de Patricia a la mañana siguiente como evidencia. Cuando regresé a casa, mi casa se sentía diferente, más ligera, como si pudiera respirar de nuevo. Habían querido quitarme mi casa, mi dinero, mi independencia. En cambio, me entregaron todo lo que necesitaba para detenerlos. Pensé en Linda Portman haciendo rompecabezas sola en esa instalación, en Tyler cargando ese USB durante semanas, asustado y sin saber qué hacer. En Ethan siendo enseñado a ver a su abuela como un problema. Mis manos ya no temblaban. No tenía miedo. Estaba lista para lo que viniera. El cerrajero llegó el martes por la mañana. Un joven con una caja de herramientas y una libreta. Cambió todas las cerraduras de mis puertas, delanteras y traseras. Instaló cerrojos de seguridad. Me dio nuevas llaves con una etiqueta roja. Está todo listo, señora. Nadie entrará a menos que usted lo permita. Recorrí la casa después de que se fue. Probé cada cerradura. Los clics sonaban diferentes ahora. Sólidos. Finales. La compañía de seguridad llegó esa tarde. 2 técnicos instalaron cámaras en cada entrada. Sensores de movimiento en las ventanas. Un panel de control junto a la puerta principal. Seguridad real esta vez, mía. Todo conectado a tu teléfono, explicó uno. Recibirás alertas si alguien se acerca a 3 metros de tu propiedad. Descargué la app y observé la transmisión en vivo. Mi porche delantero, mi puerta trasera, mi entrada, todo visible desde donde estuviera. Esa noche, dormí mejor que en semanas. Pero James y Rachel no habían terminado. Para el jueves, mi teléfono estaba lleno de mensajes de amigos. ¿Estás bien? James publicó que estaba rechazando ayuda. Alguien vio la publicación de Rachel en Facebook sobre mí impidiéndoles acercarse a su propia madre. Desgarrador, había escrito, ver a alguien que amas rechazar y no poder ayudar. Llamé primero a mi hermana, luego a mis amigas del club de lectura, luego las mujeres de mi clase de ISL les contaron la verdad, les mostraron la orden de restricción si preguntaban. La mayoría me creyó. Algunas guardaron silencio. Una dijo que tal vez estaba exagerando. Dejé de contestar llamadas que no reconocía. El viernes por la mañana, salí a buscar el periódico y me detuve en el porche. Mi auto estaba cubierto de rayones, hendiduras profundas a lo largo de los 4 lados, palabras talladas en la pintura: senil, incapaz, peligro. La puerta del garaje había sido pintada con aerosol blanco. Mujer loca vieja, en letras de 2T de alto. Mis manos se enfriaron. Miré hacia arriba y abajo de la calle. Nadie, solo la calma de la mañana y los pájaros cantando como si nada estuviera mal. Saqué mi teléfono y revisé la app de seguridad. Retrocedí la grabación a las 2:47 de esa mañana. Ahí estaba Rachel con ropa oscura, un bote de pintura en aerosol en una mano y las llaves en la otra. Miró directamente a la cámara antes de empezar, como queriendo que yo viera. Llamé a la policía. El oficial que vino era joven, con rostro serio. Tomó fotos, anotó todo, vio la grabación de seguridad en mi teléfono.
Esa es evidencia bastante clara. La recogeremos esta mañana. Violó la orden de restricción. Sí, señora. Será arrestada. Tenía razón. Al mediodía, Rachel estaba bajo custodia. James pagó la fianza por la tarde, pero ella tenía cargos criminales ahora. Vandalismo, acoso, violación de orden de restricción. James también publicó sobre eso. Mi esposa fue arrestada hoy por intentar ver a mi madre. Esto se ha ido demasiado lejos. Dejé de mirar redes sociales. El martes siguiente, recibí una llamada de la escuela de Eisen. La directora, Mrs. Davis. La conocía desde hacía años cuando enseñaba en el distrito. Margaret, quería que supieras que alguien presentó un reporte a los servicios de protección infantil. Dijeron que llegaste a la escuela de manera errática, intentaste llevarte a Eisen sin permiso, mostraste signos de demencia. Se me cayó el estómago. No he ido a la escuela en 2 semanas. Lo sé. Le dije a CPS que no tenemos registro de que hayas estado aquí, pero quería que supieras que alguien está intentando construir un caso. Gracias por llamar, Margaret. Por lo que vale, no creo ni una palabra, pero ten cuidado. La investigadora de CPS llamó esa tarde. Una mujer con voz cansada que preguntó dónde estaba el jueves pasado a las 2 de la tarde, enseñando mi clase de ISL en la biblioteca. Puedo darte los nombres de 2 estudiantes y la bibliotecaria que estaba allí. Tomó la información y me llamó 1 hora después. Tu coartada se verifica. Cerramos esto como un reporte falso malicioso. Lamento que alguien haya perdido tu tiempo. Intentaban hacerme ver inestable. Lo entendí. Está anotado en el expediente, pero el daño ya estaba hecho. Alguien en la escuela lo había oído. Alguien se lo dijo a otro. Para el miércoles, el rumor estaba por toda la ciudad de que CPS me había investigado. Mantuve la cabeza en alto y seguí yendo a la biblioteca, al supermercado, al club de lectura. Sonreí a las personas que susurraban, ignoré a los que miraban hacia otro lado. Luego Dererick perdió su licencia. Patricia llamó para decirme que la Junta Estatal había actuado rápido, investigado su participación en la vigilancia, su evaluación médica falsificada, su patrón con Linda Portman. Su licencia estaba suspendida mientras enfrentaba cargos criminales. También perdió su trabajo. Patricia dijo que la firma de inversiones lo despidió por violaciones éticas. Bien, Margaret. Ahora se volverán desesperados. Ten cuidado. Tenía razón. El domingo siguiente, James llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Dijo que necesitaban hablar. Dijo que estaba destruyendo a la familia. Dijo que Eisen preguntaba por qué no podía ver a su abuela. No devolví la llamada. 2 semanas después, Carla apareció en mi puerta. Era sábado por la mañana y se veía diferente, más mayor de alguna manera. Cumplí 18 ayer, dijo. Lo abracé en el porche. Feliz cumpleaños, cariño. ¿Puedo pasar? Nos sentamos en la mesa de mi cocina. Preparé café y él abrazó la taza con las manos como si tuviera frío. Me voy a mudar, me quedaré con mi amigo Jake hasta terminar el semestre. Luego iré al colegio comunitario. ¿Tus padres saben? Intentaron detenerme. Dijeron que cortarían el acceso a la cuenta del colegio. Miró hacia arriba. Les dije que tú ayudaste a configurarla hace años y no podían tocarla sin mi firma. ¿Qué dijeron? Papá amenazó con echarme, así que me fui. Su voz se quebró. Abuela, necesito dar una declaración. Una real para el tribunal. No tienes que hacer eso. Sí, debo. Son mis padres y hicieron esto.
Los vi planearlo y no los detuve lo suficientemente rápido. Me advertiste. Eso es lo que importa. No es suficiente. Quiero testificar. Patricia nos recibió en su oficina el lunes por la mañana. Haller se sentó en la misma silla en la que yo me senté meses atrás y le contó todo. Ella lo grabó, tomó notas, lo hizo firmar un affidavit. Esto es poderoso, dijo cuando terminamos. Su propio hijo, sin motivo para mentir, proporcionando testimonio detallado sobre la conspiración. Las manos de Haller temblaban al firmar su nombre. Nos detuvimos a almorzar después en un diner del centro donde nadie nos conociera. Tyler pidió una hamburguesa y no la comió. ¿Crees que irán a prisión? No sé. Tal vez. Mamá sigue llamando. No contesto. Eso es inteligente. Ethan preguntó por qué me fui. No sabía qué decirle. Alcancé su mano y la apreté. Dile la verdad cuando sea lo suficientemente grande para entender. Por ahora, cuídate. Asintió. Nos sentamos en la cabina del diner mientras el bullicio del almuerzo nos rodeaba y pensé en cuánto coraje se necesita para enfrentarse a tu propia familia. Esa semana, recibí una invitación por correo. La empresa de James estaba celebrando su cena anual de caridad sobre valores familiares y comunitarios. Él recibiría un premio por 15 años de servicio. La invitación tenía fecha de hace 6 meses, antes de que todo esto comenzara. Yo estaba incluida como invitada. Me senté en mi mesa de la cocina y miré esa invitación por un largo tiempo. Luego llamé a Patricia. La cena benéfica es en 3 semanas. Voy a ir. Margaret, ¿estás segura de que eso es prudente? Él va a dar un discurso sobre los valores familiares, sobre cuidar a los padres ancianos, sobre ser un hijo devoto, y todos van a escuchar la verdad. Patricia guardó silencio por un momento. ¿Qué necesitas? Ayuda para preparar un video. Todo lo que tenemos, las grabaciones de vigilancia, los videos editados comparados con los originales, los mensajes de texto, el acuerdo de venta de la propiedad, el testimonio de Haller, todo. ¿Quieres mostrarlo en la cena frente a todos con los que él trabaja? ¿Todos los que piensan que es este hombre familiar devoto? ¿Podrían demandarte por qué? ¿Por mostrar evidencia que ya está archivada en la corte? ¿Por decir la verdad? Ella se rió entonces, corta y aguda. Te ayudaré a armarlo. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando con Patricia y su experto en tecnología. Construimos una presentación que mostraba todo. Comparaciones lado a lado de los videos editados y los originales con marcas de tiempo que probaban la manipulación. Capturas de pantalla de los mensajes de texto discutiendo el plan. El acuerdo de venta de la propiedad que James había firmado antes de tener siquiera autoridad legal. La evaluación médica falsificada de Derrick junto a mis registros médicos reales. El testimonio de Linda Portman sobre el esquema previo de Derrick. La declaración jurada de Tyler. El clip final era de mi cámara Ring en la puerta, de 3 meses atrás, antes de que supiera lo que estaban planeando. James y Rachel parados en mi porche después de que me fui a la cama. Sus voces claras. James dijo que una vez que obtuvieran el poder notarial, se moverían rápido, venderían la casa y me pondrían en algún lugar barato. Rachel preguntó, ¿y si lucho contra eso? James dijo que yo era vieja, ¿y quién me creería a mí sobre ellos? Y un profesional médico. Lo pusimos todo en una memoria USB, 8 minutos en total. El experto en tecnología me miró cuando terminamos. Esto los va a destruir. Lo sé. Confirmé mi asistencia a la cena. Una invitada, yo misma. Rachel intentó que me quitaran la invitación, pero la empresa dijo que era un evento abierto, y yo tenía un boleto válido.
La noche antes de la cena, puse mi mejor vestido, los que Daniel me había dado por nuestro 30º aniversario. Me miré al espejo, 68 años. Cabello gris que había dejado de teñir. Líneas alrededor de mis ojos por sonreír enseñando y viviendo. Ellos pensaron que sería fácil de apartar, una mujer vieja que podían manipular y robar. Estaban a punto de aprender lo equivocados que habían estado. El salón del hotel tenía candelabros y manteles blancos y flores en cada mesa. 200 personas en trajes y vestidos de cóctel sosteniendo copas de vino y sonriendo. La empresa de James sabía cómo dar una fiesta. Tyler me encontró en el estacionamiento. Llevaba chaqueta y corbata, el cabello peinado hacia atrás. Todavía parecía un niño jugando a vestirse, pero sus ojos estaban firmes. ¿Estás lista para esto?, preguntó. ¿Y tú? Yo soy quien debería preguntarte eso. Entramos juntos. La memoria USB estaba en mi bolso, pequeña y pesada como una piedra. James nos vio al otro lado del salón. Su rostro se puso pálido. Dijo algo a Rachel y ella se volteó. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Sonreí y saludé. Encontramos asientos en una mesa en la parte de atrás. La mano de Tyler temblaba, comí la mitad y empujé el resto alrededor de mi plato. Tyler no tocó su comida. A las 7:30, comenzó la ceremonia de premios. El presidente de la empresa dio un discurso sobre empleados dedicados y valores comunitarios, sobre personas que hicieron la diferencia. Luego llamó a James al escenario. James subió como si fuera dueño del salón, estrechó la mano del presidente, levantó su placa, sonrió ante los aplausos. Gracias, dijo al micrófono. Es un honor recibir este premio. 15 años en esta empresa han sido el mayor privilegio de mi carrera. Habló sobre trabajo en equipo, sobre dedicación, sobre la importancia de la familia. Mi padre falleció hace 2 años. Dijo, me enseñó el valor de cuidar a las personas que amamos, de asegurar que nuestros padres ancianos estén protegidos y apoyados. De estar allí cuando más nos necesitan. Tyler hizo un sonido a mi lado, pequeño y dolorido. James siguió hablando sobre responsabilidad, sobre compasión, sobre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. El salón estaba en silencio, la gente asintiendo, algunos secándose los ojos. La familia lo es todo, dijo James. Y estoy agradecido todos los días por la familia que tengo. Más aplausos. James bajó. El presidente anunció una breve sesión de preguntas y respuestas para que los asistentes compartieran opiniones o hicieran preguntas. Me levanté. Tyler me agarró la muñeca. Abuela, es hora. Caminé hacia el micrófono al lado del salón. El preparado para preguntas de la audiencia. Mis tacones resonaban en el piso de madera. Cada paso se sentía como caminar bajo el agua. El presidente me vio y sonrió. Sí, tenemos una pregunta. Tomé el micrófono. Mis manos estaban firmes. Soy Margaret King, la madre de James. Mi voz se escuchó en todo el salón. Me gustaría compartir algo con todos aquí sobre los valores familiares de los que mi hijo acaba de hablar. James se levantó de su mesa. Mamá, este no es el momento. Creo que sí. Me dirigí al técnico de AV que estaba junto a la pantalla. Joven con auriculares alrededor del cuello. Patricia ya había hablado con él esa tarde. ¿Podrías reproducir el video en esta memoria USB, por favor? El técnico miró a James, luego a mí, luego a la memoria USB que extendí. Señora, me dijeron que mostraría un tributo familiar. Eso es exactamente lo que esto es. Tomó la memoria, la conectó, las luces se atenuaron, la pantalla se encendió. Tarjeta de título, El amor de una madre,
La verdadera historia de los valores familiares. El primer clip fue pantalla dividida. A la izquierda, el video editado de mí en mi cocina luciendo confundida, buscando cajones, dejando la estufa encendida. A la derecha, la versión sin editar mostrando que encontraba el colador de té en 30 segundos. Preparar té. Apagar el quemador. Apareció texto. Video manipulado para mostrar falsos signos de demencia. Marca de tiempo y fecha que probaban la edición. Alguien en la audiencia exclamó. El siguiente clip mostró más pantallas divididas. Yo aparentemente hablando sola en mi dormitorio versus la versión completa conmigo en audífonos Bluetooth hablando con mi hermana. Yo dejando caer cosas y luciendo desorientada versus el metraje real mostrando que simplemente estaba buscando mis gafas de lectura. Luego vinieron las capturas de pantalla, mensajes de texto entre Rachel y Derek sobre necesitar más grabaciones para hacerme parecer inestable, sobre editar conversaciones para eliminar contexto. Sobre construir un caso para poder notarial de emergencia. James intentó acercarse al escenario. 2 guardias de seguridad se interpusieron frente a él. El video mostró el acuerdo de venta de la propiedad. 825,000 pesos firmado por James hace 2 meses. Condicional a obtener autoridad legal que no tenía. La evaluación médica falsificada de Derek apareció en pantalla. Junto a ella, mis registros médicos reales de mi doctor mostrando función cognitiva perfecta. El salón estaba completamente silencioso ahora. El rostro de Linda Portman llenó la pantalla. Patricia había grabado su testimonio. Explicó con su voz tranquila cómo Derek había hecho lo mismo con ella, cómo había vendido su casa y retenido el dinero, cómo la había trasladado a una instalación barata y desaparecido. Luego la declaración jurada de Kyler, su firma al final, su declaración sobre encontrar el equipo de cámaras escuchando la conspiración, observando a sus padres planear robar a su abuela. La gente se estaba poniendo de pie ahora, algunos grabando con sus teléfonos, otros solo mirando. Se reprodujo el clip final. Mi grabación de Rin de hace 3 meses. James y Rachel en mi porche después del anochecer. La voz de James clara por los altavoces. Una vez que tengamos el poder notarial se moverán rápido. Venderán la casa y me pondrán en algún lugar barato. Rachel preguntando, ¿y si lucho contra eso? James respondiendo, ella es vieja. ¿Quién la va a creer sobre nosotros si un profesional médico? La pantalla se puso negra. Me quedé allí en silencio sosteniendo el micrófono. Mi hijo y su esposa instalaron cámaras ocultas en mi casa. En mi dormitorio, mi baño, mi cocina. Me grabaron durante meses sin que yo lo supiera. Editaron ese metraje para hacerme parecer incompetente para poder robar mi casa, mis ahorros y el fondo educativo de mi nieto. 1.35 millones en total. Mi voz no tembló. Han sido acusados de abuso a ancianos, vigilancia ilegal, fraude y conspiración. Todo esto es evidencia en un caso criminal en curso. Pero pensé que debía saberlo antes de darle a mi hijo más premios por valores familiares. Entregué el micrófono al técnico y caminé hacia la salida. El salón explotó. La gente hablando unos sobre otros. James intentando abrirse paso entre la multitud. Rachel gritando algo que no podía escuchar. Tyler esperaba junto a la puerta. Salimos juntos al aire fresco de la noche. Detrás de nosotros el caos continuaba. Adelante estaba el estacionamiento, mi auto y la libertad. No hablamos hasta que estábamos en la carretera. Eso fue lo más valiente que he visto en mi vida. Tyler dijo que era la verdad, nada más. Van a decir que los embosqué. Que lo digan. Condujimos en silencio por un rato. Dejé a Kyler en la casa de su amigo y fui a casa. La casa estaba oscura y silenciosa.
Encendí las luces, preparé té, me senté en la mesa de la cocina. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Patricia. Videos ya en línea. Alguien los publicó. 20,000 vistas y aumentando. Apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, Patricia llamó a las 8. James había sido suspendido de su trabajo mientras se realizaba la investigación. La empresa se estaba distanciando rápidamente, emitiendo comunicados sobre no tolerar abuso a ancianos o fraude. Al mediodía, el video tenía 500,000 de vistas. Noticias locales lo recogieron. Llamaron pidiendo entrevistas. Dije no a todas. El martes por la tarde, recibí una llamada de la corte. ¿Se han programado audiencias de custodia de emergencia para el viernes? Basado en la evidencia presentada y los cargos criminales pendientes, el Estado recomendaba que se me otorgara la custodia temporal de Eisen. Los padres usaron al niño como palanca en un esquema de explotación financiera, explicó el trabajador social. Eso constituye abuso emocional. Necesitamos protegerlo. El viernes, me senté en una sala del tribunal mientras un juez revisaba todo. James y Rachel estaban allí con su abogado. No me miraron. La juez era una mujer en sus años 60 con ojos agudos. Leyó el expediente durante 20 minutos mientras todos permanecíamos en silencio. He revisado la evidencia, dijo finalmente. Las grabaciones de vigilancia, los videos editados, la conspiración para defraudar. He leído la declaración jurada del nieto. He visto los cargos criminales presentados contra ambos padres y su co-conspirador. Miró a James y Rachel. Usaron a su hijo menor como un arma emocional mientras intentaban robar a su madre. Eso por sí solo es motivo para retirar la custodia. Pero el alcance de esta conspiración, la invasión a la privacidad, la manipulación deliberada de evidencia, rara vez he visto algo tan calculado. Se volvió hacia mí. Señora Kane, se le concede custodia total temporal con efecto inmediato. Los padres tendrán visitas supervisadas 2 horas por semana mientras dure el juicio criminal. James se levantó. Su señoría, esto es. Siéntese, señor Kane. Tiene suerte de que esté permitiendo alguna visita en absoluto. Él se sentó. Salí de esa sala de tribunal con la custodia legal de Eisen y el peso de los últimos meses levantándose de mis hombros. Patricia me esperaba en el pasillo. Lo hiciste, dijo. Lo hicimos. Los juicios criminales están programados para el próximo mes. Con todo lo que tenemos, probablemente acepten acuerdos de culpabilidad. Y si no lo hacen, entonces vamos a juicio y mostramos al jurado exactamente quiénes son. Conduje a la escuela de Eisen. La directora me recibió en su oficina con los papeles de liberación ya preparados. Había sido notificada por la corte esa mañana. Me alegra que seas tú, dijo. Ese niño merece algo mejor de lo que ha pasado. Eisen salió de su salón con su mochila y una expresión confundida. Abuela, ¿qué está pasando? Vienes a quedarte conmigo un tiempo, cariño. ¿Y mamá y papá? Tienen algunas cosas que necesitan resolver, pero ¿estás seguro? Eso es lo que importa. Tomó mi mano y caminamos juntos hacia el auto. Esa noche, hice su cena favorita, espaguetis con albóndigas. Comimos en la mesa de la cocina y me contó sobre su día en la escuela, sobre el proyecto de ciencias en el que trabajaba, sobre su amigo que podía hacer una voltereta. Cosas normales, cosas de niño. Después de la cena, vimos una película en el sofá. Se quedó dormido a la mitad, su cabeza en mi hombro. Me senté allí mirando su rostro dormido y pensé en todo lo que había costado llegar hasta aquí. Habían intentado quitarlo todo, mi hogar, mi dinero, mi libertad, mi dignidad. En cambio,
Habían perdido a su hijo, sus reputaciones, sus carreras y ahora a su hijo. Y yo estaba sentada en mi casa con mi nieto seguro a mi lado. Pasaron 2 meses tranquilamente. Ethan se acomodó en la habitación de invitados con sus pósters y libros y la colección de piedras que había encontrado en el patio trasero. Iba a la escuela, hacía su tarea en la mesa de la cocina, me enseñaba a jugar el videojuego que Kyler le había comprado. Cosas normales. Lo acompañaba a la parada del autobús todas las mañanas y lo recogía cada tarde. Cenábamos juntos, veíamos películas, leíamos libros. Preguntaba por sus padres a veces, y yo le decía que estaban lidiando con algunos problemas de adultos. Los vería los sábados en el centro de visitas con un supervisor presente. Kyler pasaba 3 veces a la semana. Le iba bien en el colegio comunitario, hablando de convertirse en maestro. La ironía no se me escapaba. Los juicios criminales estaban programados para fin de mes. Patricia dijo que James, Rachel y Derek probablemente aceptarían acuerdos de culpabilidad. La evidencia era demasiado fuerte para pelear. Pensé que había terminado. Entonces comenzaron los mensajes. El primero llegó un martes. Número desconocido. Foto de mi casa tomada desde la calle de enfrente. Sin palabras, solo la imagen. Se la mostré a Patricia. Me dijo que lo denunciara. Lo hice. 3 días después, otro mensaje. Esta vez, una foto del patio de la escuela de Ethan. Llamé a la policía. Rastrearon el número. Teléfono desechable. Inrastreable. Empecé a mirar por encima de mi hombro otra vez, viendo autos estacionados en mi calle. Aparecía un sedán oscuro. Una noche, en un lugar diferente la siguiente noche, siempre a la vista de mi casa. Llamaba a la policía cada vez. Para cuando llegaban, ya se había ido. Luego una mañana, desperté y algo se sentía mal. Esa misma sensación que tuve meses atrás cuando sospeché por primera vez de las cámaras. Caminé por la casa mirando todo. Los detectores de humo eran nuevos, los había instalado yo misma. Las lámparas eran todas mías. La cocina estaba despejada. Revisé mi dormitorio otra vez, miré la mesita de noche, la estantería, la cómoda, nada. Luego vi el tomacorriente cerca de mi cama. La tapa estaba ligeramente torcida. Mis manos se enfriaron. Llamé a Kyler. Vino con su amigo de la clase de tecnología y el detector de RF. Barrimos la habitación. El detector se volvió loco en el tomacorriente. Tyler desenroscó la tapa. Detrás había una cámara. Nueva, sofisticada, transmitiendo activamente. Alguien había estado en mi casa. Después de todo, después de las órdenes de restricción y los cargos criminales y la audiencia de custodia, habían entrado y colocado otra cámara. Me senté en mi cama y miré esa pequeña lente y sentí que la rabia regresaba. Vamos a llamar a la policía ahora mismo, dijo Tyler. La policía llegó en 20 minutos. Lo trataron como allanamiento, acoso, violación de orden de restricción. Todos delitos graves. El equipo forense tecnológico rastreó la señal de la cámara. Estaba transmitiendo a una dirección a 2 millas de distancia. Una propiedad de alquiler en Riverside Court. Patricia me encontró en la estación de policía. Van a obtener una orden de registro. Esto es, Margaret. Esta es la pieza final. La policía ejecutó la orden al amanecer del día siguiente. Yo no estaba allí, pero Patricia me llamó después. Habían encontrado a James en la propiedad de alquiler. Las paredes estaban cubiertas con fotos de Ethan y mías, mi horario diario escrito en un pizarrón, equipo de monitoreo mostrando una transmisión en vivo de mi dormitorio,
teléfonos desechables. Un cuaderno con notas detalladas sobre nuestras rutinas. James fue arrestado en el acto. En pocas horas, arrestaron a Rachel y Derek como co-conspiradores. La evidencia mostró que los tres habían estado involucrados. Patricia vino a mi casa esa tarde. Se acabó, dijo. Realmente se acabó esta vez. Violaron los términos de la fianza. Cometieron nuevos crímenes mientras esperaban el juicio. El juez revocó la fianza. Todos están bajo custodia hasta la sentencia. ¿Qué pasa ahora? Ahora aceptan acuerdos de culpabilidad porque no tienen opción. Tenía razón. En una semana, los tres habían aceptado acuerdos de culpabilidad. Derek fue primero. Se declaró culpable de abuso a ancianos, fraude, acoso y conspiración. 4 años de prisión, pérdida permanente de su licencia de asesor financiero. Restitución para mí y para Linda Portman. Rachel se declaró culpable de conspiración, acoso y vandalismo. 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional después de su liberación, orden de restricción permanente, manteniéndola alejada de mí y de Isen. Tendría que solicitar al tribunal cualquier contacto con Isen después de cumplir su sentencia. James tardó más en ceder, pero finalmente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude, acoso, abuso a ancianos y allanamiento. 5 años de prisión porque había sido el líder de la banda. 5 años de libertad condicional después de la restitución para mí, al igual que Rachel, perdió los derechos de custodia. Podría solicitar visitas supervisadas después de su liberación, pero eso sería dentro de años. Me senté en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia. James me miró una vez. Yo le devolví la mirada sin parpadear. La juez era la misma mujer que me había concedido la custodia de Isen. He visto muchos casos en mi carrera, dijo. Pero el nivel de cálculo aquí, la disposición a destruir a un miembro de la familia por dinero, el uso de un niño como arma, está entre los peores que he encontrado. Emitió las sentencias y se terminó. Salí de ese juzgado con Patricia a mi lado. Ahora puedes respirar, dijo. Puedo. Esa tarde, recogí a Isen de la escuela y le dije que sus padres estarían ausentes por mucho tiempo. Estuvo en silencio durante el camino a casa. ¿Van a volver?, preguntó. Eventualmente, pero no por años. ¿Es mi culpa? Me detuve y me giré para mirarlo. No, cariño. Nada de esto es tu culpa. Tus padres tomaron malas decisiones. Eso es culpa de ellos, no tuya. Él asintió, pero pude ver que todavía no me creía del todo. Eso tomaría tiempo. 8 meses después, vendí la casa. Demasiados malos recuerdos. Cámaras en cada habitación, incluso después de haberlas quitado. La sensación de ser vigilada nunca desapareció del todo. Compré un lugar más pequeño en la ciudad vecina. 3 dormitorios, calle tranquila, buenas escuelas. Tyler me ayudó a mudarme. Estaba terminando su 2º año en el colegio comunitario con honores. Isen obtuvo el dormitorio más grande. Eligió los colores de pintura y pasamos un fin de semana pintándolo de azul con nubes blancas en el techo. Pegó estrellas que brillaban en la oscuridad ahí arriba. Y por la noche, parecía el cielo. Empecé a dar clases de ISL en la nueva biblioteca, me uní a un club de lectura, hice amigos con los vecinos, comencé de nuevo en un lugar donde nadie conocía mi historia. Tyler venía cada 2 fines de semana, hacía su lavandería, se comía todo lo de mi refrigerador y jugaba videojuegos con Isen. Isen prosperó. Su maestro dijo que era inteligente, amable, curioso. Hacía amigos fácilmente. Dejó de preguntar cuándo volverían sus padres. Actualicé mi testamento nuevamente.
Todo en fideicomiso para ambos chicos, administrado por Patricia hasta que cumplieran 25 años. Nadie podía tocarlo. Nadie podía quitárselo. Una mañana de sábado, 18 meses después de haber encontrado por primera vez esas cámaras en mi casa, estaba haciendo panqueques cuando Isen entró a la cocina. Abuela, sí, cariño. Me alegra vivir contigo. Dejé la espátula y lo abracé. A mí también. Tyler llegó una hora después con una carga de ropa y la noticia de que había sido aceptado en la Universidad Estatal para el otoño. Comimos panqueques en la mesa de la cocina. Los tres, con la luz del sol entrando por las ventanas, sin cámaras vigilando, sin amenazas sobre nosotros, sin que nadie tramara quitar lo que teníamos. Los miré reírse por algo tonto que dijo Tyler, y pensé en James. Rachel y Derek sentados en celdas de prisión mientras yo estaba aquí en mi cocina una mañana de sábado haciendo panqueques para mis nietos. Intentaron quitarlo todo. En cambio, lo perdieron todo y yo estaba en casa. Así que, esa es mi historia. Me encantaría escuchar lo que piensas. ¿Crees que Tyler hizo lo correcto al advertirme aunque significara traicionar a sus propios padres? Déjame saber en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.